ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. En esta tarde que no es muy cálida, simplemente tiene un clima sabroso y tenemos un poco de ruido porque pues el pueblo está un poco ruidoso. Hay bastante ruido, la gente es alegre, tiene música, pero vamos a tratar de hacer lo posible de no distraernos. La vez pasada estábamos hablando acerca de la esencia del anabautismo, que trata de 10 rasgos de una fe cristiana singular del libro de Palmer Becker, que es un manual de hechicería, un manual de magia blanca, de magia negra, del ocultismo, del diablo, del crimen organizado de mala reputación del estado de Kansas, USA, Estados Unidos de Norteamérica. En este caso estamos hablando de la iglesia o secta diabólica menonita, Casa Betania de Newton, Kansas, y de Wichita, Kansas. Entonces es una secta diabólica que aparentemente enseña la fe de Jesús. Hablan de un supuesto Jesús que en realidad, después de estudiar a ese Jesús, no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Hablan de una salvación que no está fundamentada y que no está cimentada en un verdadero fundamento que tenga que ver específicamente, claramente con la fe cristiana. También nos hablan de un Dios que al mismo tiempo es un Dios paterno y al mismo tiempo es un Dios materno. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar acerca del tema, el Dios madre de la secta diabólica menonita de Newton, Kansas y de Wichita, Kansas. Ese Dios madre, mucha gente no lo sabe, y los que conocemos algo del ocultismo y del satanismo, entonces, ya que yo tengo el privilegio de haber sido rescatado del satanismo y del ocultismo antes de ser cristiano, entonces el famoso Dios madre del que se menciona aquí en el capítulo 7 del libro de Palmer Becker, ese es el demonio o la bestia de la extrema unción, o el demonio del crimen organizado de el famoso Vaticano. Entonces es el mismo maleficio de la película del crimen organizado, que es la película de el famoso exorcista. Entonces, sin hacer más alarde o qué decir, sin redondear tanto eso, vamos a estar tocando el tema en la página número 91 del capítulo número 7, acerca de el Dios madre o el Dios materno, que es el demonio o la bestia de la extrema unción del diablo, del crimen organizado del Vaticano, en el crimen organizado de la secta diabólica menonita Newton, Kansas, Wichita, Kansas. Ya que nosotros, en mi caso, mi esposa Patricia Ríos López y mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr. fueron secuestrados por las satanistas de la secta diabólica menonita de Newton, Kansas, de Wichita, Kansas, en común acuerdo con la policía, el departamento de policía de Sedgwick County y de Harvey County, de Wichita, Kansas y de Newton, Kansas. Y hasta el día de hoy no tengo acceso, no me dejan comunicarme con ellos, y con difamación el departamento de Wichita, Kansas, con un organized crime llamado Nadia, me querían citar a la corte con engaño. Ahí tengo el video en YouTube, donde dicen que yo estaba usando un machete y que yo tengo un intento de homicidio y que quise matar a mi esposa, cuando me dieron una fecha falsa, un número falso y un montón de cosas falsas que ni siquiera yo, estando cerca de mi esposa, porque mi esposa ya la tenía la policía en la cárcel, la han tenido presa sin razón y sin causa, porque es inocente del crimen organizado, mi esposa y mi niño. Y aún así la policía de Wichita, Kansas, los malditos y los miserables y los perversos gringos racistas despreciables de los Estados Unidos de Norteamérica,
aún así, con todo y eso, decidieron meterla presa sin razón y sin causa. Ahora, ¿por qué razón les hablamos así? A los animales hay que hablarles como lo que son. Son criminales del diablo, del crimen organizado, de mala reputación. Dice aquí, para comenzar en el tema que nosotros estamos grabando hoy en este video. Vamos a leer la cita bíblica de San Juan, capítulo 17, verso 1 hasta el verso 5. Dice la Escritura: honrando a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. San Juan 17:1, dice la Escritura del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con esta cita bíblica nos vamos a introducir. De acuerdo con el contexto general del capítulo 17 del apóstol San Juan, del verso 1 hasta el verso 5. Y aquí nos enseña y nos dice claramente que es la oración sacerdotal de el Señor Jesucristo donde está intercediendo también por los suyos y al mismo tiempo está pidiendo o está hablando de su futuro cercano regreso a la derecha del Padre como lo tuvo desde el principio. Pero en el contexto general nos habla y nos dice que es la oración sacerdotal. Y en ninguna parte de los versículos que acabamos de leer, del 1 al 5, en ninguna parte le dice al Padre madre. No le dice madre mía, glorifícame al lado tuyo. No le dice mi Dios materno, ni mi Dios madre, glorifícame al lado tuyo, ni haz tu voluntad. No le dice reina del cielo, ni diosa del cielo, sino que se refiere a Dios como Padre. Entonces, de acuerdo con este versículo, lo que dice la secta diabólica menonita de Newton, Kansas, de Wichita, Kansas, en el capítulo 7, es totalmente contrario a lo que enseña el apóstol San Juan en el capítulo 17. No tiene nada que ver con la revelación bíblica y no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento ni con el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la Escritura y es una franca blasfemia contra el mismo Dios del cielo. Y para los que nos están escuchando, tengo muy buena compañía. Mi padre anda paseando por aquí cerca y anda alimentando también al asno porque necesita comer. Bueno, aquí dice claramente en San Juan 17, 1 al 5, que no existe tal Dios madre, no existe tal Dios materno. Como la señora extravagante Ana Maldonado que decía que el Shaddai significa teta grande, dando a entender de un Dios materno. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Ahora, antes de comenzar, Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel,
bajo la unción de tu Espíritu Santo, hacemos la denuncia pública de este maleficio, de este demonio, del diablo, del crimen organizado, de la bestia siniestra, de la extrema unción, que ha operado en el Vaticano desde hace mucho tiempo y que ha estado operando en el crimen organizado de Newton, Kansas y de Wichita, Kansas, en el nombre maravilloso de Hashem, Sebaot, Dios de Israel, bajo la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que sujetes a Lucifer y toda potestad demoníaca, Dios mío, y te pido que tú, bajo la unción de tu Espíritu, te glorifiques y tomes control, porque yo soy hombre, soy humano, yo no puedo, pero tú sí lo puedes, tú eres el Todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento, porque solo tú eres Dios. A ti la gloria, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Continuamos. Capítulo número 7 del libro de Palmer Becker, de la satanista diabólica Linda Shelley, Edith Beltrán, prostituta criminalizada, Graciela Tijerina, y todas las satanistas de Tortilla King, y todas las satanistas de la policía de Newton, Kansas y de Wichita, Kansas, y también el diablo, la satanista y prostituta del crimen organizado, María Tejada. Y todos los satanistas del nuevo orden mundial que están de acuerdo con esta basura, esta porquería. De acuerdo con las ciencias del ocultismo, del punto de vista de Lucifer, esta es una masonería del diablo, del crimen organizado de mala reputación, porque Lucifer es de mala reputación, y es una brujería para endemoniar a hombres y mujeres de cualquier edad que aceptan a ese Dios materno, a esa diosa madre, que antiguamente se le menciona por muchos nombres, como la diosa Diana, la madre de los Efesios, ¿verdad? La guardiana de los Efesios, Astarte, o como Atenea, tiene diferentes nombres, esas diferentes masonerías muy curiosamente similares a las mismas, que hablan acerca de la adoración a una diosa madre. Entonces, ese es el diablo o el demonio de la bestia, de la extrema unción, o el maleficio de la película del crimen organizado del exorcista. Es la bruja y el demonio de la extrema unción. Todo aquel que acepta a ese Dios madre, ese Dios materno, que se menciona en el capítulo 7 del libro de Palmer Becker, página 91, acepta al maleficio y acepta al diablo, la bestia de la extrema unción, o al demonio de crimen organizado de mala reputación, que no tiene nada que ver con Jesucristo. Dice de la siguiente manera en la página 91. Los conceptos imprecisos sobre Dios también son motivo de preocupación. Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo para reconciliarnos con un Dios mal comprendido. El mundo necesitaba conocer a Dios como un padre y como una madre amorosa y cuidadoso, compasivo, lleno de misericordia, pero que además es poderoso y lo suficientemente decidido como para hacer que las cosas resulten de una manera justa. Tener una relación con Dios marca una diferencia. El filósofo Robert Solomon escribe: nuestra creencia en este Dios justo y amoroso, el Dios Padre y el Dios Madre, nuestro compromiso de unirnos a la obra de Dios nos llevan a la conclusión de que la justicia llegará, ya sea en esta vida o en la próxima. En otras palabras, la justicia llegará por creer en el Dios Padre y en el Dios Madre que se menciona aquí en la página 91 del capítulo 7. Entonces dice que el mundo necesitaba conocer a Dios como Padre y como Madre. Entonces aquí, al principio
del texto, la interpretación comienza hablando una interpretación non-organized crime, que significa una interpretación llana y sencilla, como lo dice la Escritura. Dios se vio necesitado por causa de los hombres, porque Dios no tiene necesidad de nada. O sea, Dios vio la necesidad de enviar a Jesús porque los hombres están confundidos y no tienen un concepto verdadero de la salvación, y hasta los mismos israelitas terminaron desviándose del pacto. Varias ocasiones, de acuerdo con la historia de los profetas de Israel. Entonces Dios envía a Yeshua, su hijo, Jesús Nazareno, para que los hombres se pudieran salvar, recibir perdón de pecados, tener misericordia, salvación, vida nueva de Dios en Cristo. Pero, aparte de eso, le agregan el organized crime de la magia, del diablo de mala reputación. ¿Qué significa eso? La interpretación de la masonería del punto de vista de Lucifer, del punto de vista criminal contra Dios, que significa la interpretación del diablo del crimen organizado, revertiendo completamente la salvación de Yeshua Nazareno para establecer a otro Dios que no es el Dios que vino a predicar Yeshua. Jesucristo nunca vino a predicar a un Dios materno. Jesucristo vino a predicar a un Dios que se interpreta como un Dios masculino, pero que en realidad Dios mismo se dice a sí mismo: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. O sea que Dios no es un Dios que se le puede atribuir sexo masculino o sexo femenino, simplemente se le conoce como varón. Es todo. Pero nunca se le conoce como un Dios femenino, jamás en la vida. El único que tiene atributos femeninos es la creación de la mujer. El hombre tiene la parte varonil, la mujer tiene la parte femenina. Entonces, la mujer es la única que proyecta o refleja la parte femenina de la creación de Dios en el hombre. Entonces, el hombre fue creado con diversidad de sexos, hombre y mujer, macho y hembra. Pero Dios no es ni macho ni hembra. Dios no es ni hombre ni mujer. Dios es Dios, nada más. Ahora, aquí, en la página 91, nos dicen que Dios envía a Jesús para que conozcan a un Dios Padre y un Dios Madre amorosa. Entonces, allí revierten la verdad de Jesús para plantar el organized crime de la magia de mala reputación y endemoniar a la gente, a los seres humanos, con el diablo del crimen organizado de mala reputación. Estas son las cosas, y aparte, por encima de esto, agregan que la justicia va a llegar por creer en ese Dios falso. Entonces, esto es lo que enseña la secta diabólica menonita de Newton, Kansas y de Wichita, Kansas, Casa Betania, Newton, Kansas, Wichita, Kansas, y donde quiera que se encuentre el veneno de este demonio. Le enseñan a la gente acerca de un Jesús que vino a enseñar a reconocer y aceptar a un Dios Madre amoroso o amorosa, con atributos femeninos y una franca blasfemia contra Dios. Entonces ese es un demonio del diablo, del crimen organizado de mala reputación. ¿Por qué razón esas personas se levantaron con persecución? La policía de Wichita, Kansas, la policía de Newton, Kansas, las satanistas de Tortilla King, las satanistas de la secta diabólica. ¿Por qué se levantaron con persecución contra nosotros? Contra Miguel Arroyo Ríos Jr., contra Patricia Ríos López. ¿Por qué? Porque ellos tienen al diablo del crimen organizado de mala reputación. Ellos tienen al demonio, y el demonio del diablo del crimen organizado odia al Padre, lo blasfema, odia a Jesús, y asimismo odia también a la iglesia verdadera, odia la verdad, odia la salvación. Ese demonio no quiere que la gente se salve, no quiere que la gente conozca al Dios verdadero.
no quiere que la gente conozca la verdad. Esa es la razón de que ellos son rebeldes abiertos contra Dios y contra su pueblo. Recuerdo que estábamos predicando sana doctrina, hablando acerca del libro de Apocalipsis, acerca de la marca de la bestia y el pacto satánico que hará el mundo entero con el diablo del crimen organizado en la gran tribulación. Entonces, como es una iglesia que adora al diablo del crimen organizado, de la masonería de mala reputación, esa es la razón. Y este es el maleficio representado en una mujer, que es el demonio de la bestia de la extrema unción, o el demonio del maleficio de la película del crimen organizado, que es la película del exorcista, donde sale esa bruja maldita y perversa y sanguinaria, que todo hombre y mujer que se endemonia con esa se vuelve homosexual, se vuelve lesbiana, practica rituales a base de sexo oral, sexo anal, sexo vaginal y sacrificios humanos, y es un crimen organizado que se dedica a matar, a robar, a secuestrar, a difamar, a hacer fraude y a perseguir y a buscar la manera de destruir a toda iglesia verdadera. Manejan el arte de la infiltración. Se infiltran con libros de texto como esto a los hogares inocentes para endemoniar niños, niñas, hombres y mujeres, para seducirlos, para que sean partícipes del demonio o del diablo del crimen organizado de mala reputación. Esto es lo que enseña Palmer Becker. Ahora, de acuerdo con lo que enseña Jesús, vamos a preguntarle a Jesús y a la Biblia. San Juan capítulo 17, verso 1 al 5. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960 de la Biblia Scofield. La Biblia Pentecostal de Sana Doctrina Scofield. San Juan capítulo 17, verso 1 al 5 dice de la siguiente manera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, la primera palabra, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que te dé vida, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. San Juan 17, verso 1 al 5, nunca menciona a Dios como madre. Ahora vamos a brincar al siguiente versículo. Mateo capítulo 11, verso 25 al 27. Mateo capítulo 11, verso 25 al 27. Dice, el nuevo mensaje discipulado a nivel personal. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En San Mateo capítulo 11, San Mateo capítulo 11, verso 25 al 27. En ningún momento menciona a Jesús al Padre como un Dios materno, en ninguna manera. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice,
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Disculpe, por favor. Sabroso. Refresca la garganta. Bueno, entonces, acabamos de leer nosotros el capítulo 7, página 91, que Jesús vino a predicar a un Dios Madre amorosa y el mundo tiene que conocer a ese Dios. El maleficio de la extrema unción o el diablo del crimen organizado de la película de El Exorcista. Del crimen organizado del Vaticano, de Newton, Kansas, Wichita, Kansas, de la secta diabólica menonita. Muy bien. De acuerdo con el testimonio de los apóstoles San Mateo y San Juan, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, de acuerdo con la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, y segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces ahí nos habla de que los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y la revelación de Dios vino a través de sus labios. ¿Por qué? Y sus manos, porque ellos fueron inspirados, supervisados, ellos recibieron el soplo o el aliento de Dios para entregar esa revelación a los hombres en su época de cada tiempo que fue registrado cada libro a través de la historia. Ahora, la palabra Padre. Con anterior ya había repasado los documentos científicos, el documento científico del doctor Francisco La Cueva, actualmente actualizado por el doctor Francisco Ceballos. También estuve revisando el Nuevo Testamento griego de Nestlé y Alan, edición número 28. También estuve revisando el texto bizantino y el Textus Receptus, editado por la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres, Inglaterra. Entonces, los documentos científicos como el texto crítico y el Textus Receptus manejan la misma palabra. La palabra, unos la pronuncian como pater, y con el apóstrofe sobre la E podría sonar como pater. Puede ser pater o puede ser pater. Bueno, ya que el griego es un idioma muy antiguo, de la época del primer siglo, ya no se habla hoy. La palabra pater o pater habla acerca, de acuerdo con la filosofía de los griegos, en el documento científico del doctor James Strong, en español y en inglés nos habla de que pater o pater puede significar un padre biológico, puede significar abuelo, es decir, ancestro, o puede significar un antepasado de una genealogía, de una familia, en varios años atrás en la historia. También puede significar una palabra respetuosa acerca de un padre religioso que formó a uno de sus discípulos en la filosofía griega. También puede significar padre a una deidad, que se refiere a alguien que creó todas las cosas y en quien tienen origen todas las cosas. Por eso el apóstol San Juan, en el Evangelio de Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por ese Dios. Entonces nos habla de que en ese verbo tienen origen todas las cosas. O sea que la palabra pater o pater es el originador o en quien tienen origen todas las cosas. Él es el padre de toda la creación. Él es el padre de todos los seres humanos como creador. Y también asimismo Él es el padre a todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Jesucristo. Entonces es una palabra muy grande,
muy amplia, pero en el contexto que nosotros leemos y en el contexto que lo lee esta señora, Linda Shelley y Palmer Becker, colocan a Jesús al Padre en el asunto de la fe, y los versículos que acabamos de leer nosotros desmienten completamente a esta blasfemia del diablo del crimen organizado de Casa Betania en Newton, Kansas, Wichita, Kansas. Entonces, la palabra pater en ningún momento se menciona como madre, ni se menciona como una creadora, una originadora, o la que hizo todas las cosas, o como la reina del cielo, como dicen algunos católicos confundidos, que llaman a la Virgen de Guadalupe la madre del cielo, la reina del cielo. No es así. El rey del cielo es Hashem Sebaot, Dios de Israel. El rey del cielo es Jesús, es el Espíritu Santo. María simplemente fue el vaso, la sierva, el instrumento que Dios usó para traer al Salvador del mundo. Entonces ella se fue al cielo con Dios, la Biblia así lo registra, pero no puede ser la reina del cielo, no puede ser la reina del cielo. También la palabra padre en el idioma hebreo, en el documento científico de J.P. Green, el texto masorético, la mencionan algunos como la mencionan en el Nuevo Testamento, Abba Padre, estoy ocupado. La menciona en el Nuevo Testamento como Abba Padre. Entonces, al mencionarse como Abba Padre, hace referencia de una manera que usted me puede entender, hace referencia a Dios, una alabanza hermosa hacia Dios en un reconocimiento como nuestro Padre, del punto de vista judeo-cristiano y del punto de vista de los hebreos. Entonces la palabra Abba Padre habla acerca de una paternidad espiritual de Dios para con sus hijos, los israelitas, que le reconocen, que le aman, que le alaban y que le adoran. En ningún momento la palabra Abba Padre, en ningún momento del documento científico del texto masorético del libro de los hebreos, de los israelitas conservadores, en ningún momento menciona al Dios de Israel como Abba Madre, ninguna manera. No existe en ningún documento científico del texto masorético, en ningún documento científico del texto crítico, en ningún documento del texto científico del texto Receptus, en ningún documento, ninguna traducción, al menos que la haya modificado, que yo conozca, como la King James, la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Lenguaje Actual, Nueva Versión Internacional, Nueva Biblia al Día, etcétera, 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 no hemos encontrado tal maternidad en Dios. Hemos encontrado que Dios es bueno, es justo, es santo, amoroso, misericordioso. Dios no es femenino, Dios no es homosexual, Dios no es lesbiana, Dios no es madre, Dios es un Dios creador que hizo todas las cosas. Y en la Biblia se reconoce, se identifica a sí mismo para con los hombres como nuestro Padre, el que nos hizo y en quien tenemos origen toda la creación, todas sus criaturas, todos los seres humanos. Entonces, no hay tal cosa de maternidad, no existe. No existe tal cosa. No existe absolutamente nada de eso en el Nuevo Testamento griego ni en el Antiguo Testamento hebreo. De esta manera, hacemos una aclaración para las iglesias norteamericanas de las cuales Dios estuvo hablando conmigo. Iglesias bautistas de Estados Unidos de Norteamérica, iglesias reformadas, iglesias presbiterianas, luteranas y solo Jesús, y metodistas. Y también de las malditas y falsas asambleas de Dios del crimen organizado de los Estados Unidos de Norteamérica. En especial
del estado de Texas. Entonces, hacemos esta aclaración asimismo para el gobierno norteamericano del estado de Kansas, el gobierno del estado de Florida y el gobierno del estado de Texas. La interpretación de este libro en el capítulo 7, página 91, nos habla del demonio, de la bestia de la extrema unción, representado en el maleficio de una mujer, en la película del diablo del crimen organizado, el maleficio de El Exorcista. ¿Cómo hablo estas cosas? Bueno, por revelación divina, y aparte tengo autoridad, ya que yo soy un mago ciprianista rescatado por el Señor Jesucristo. ¿Tengo conocimiento de esas cosas? Claro que sí, Señor. Entonces, yo puedo hablar con cualquier brujo y con cualquier satanista, si así lo quieren, pero dudo que quieran hacerlo. De esta manera le hago saber que la policía de Wichita, Kansas, de Newton, Kansas y de Heston estuvieron en común acuerdo con la secta diabólica menonita de Newton, Kansas, Wichita, Kansas, Casa Betania, porque aman al demonio del crimen organizado. Les ofrecen mucho dinero, mucha ganancia, mucha riqueza, y la misión de ese diablo del crimen organizado y de esa iglesia satánica es matar, destruir y barrer del mapa todo verdadero cristiano. Patricia Ríos López es cristiana, Miguel Arroyo Ríos Jr. es cristiano, y las denuncias que se han estado llevando a cabo en contra de la Patricia Ríos López, para los que no saben, son las denuncias que se tuvieron que hacer en forma intelectual en contra de Edith Beltrán, porque Edith Beltrán le robó la identidad a mi esposa, Patricia Ríos López. Todo lo que se reprueba de Patricia Ríos López es Edith Beltrán, que le robó la identidad a mi esposa verdadera, que está conmigo en la foto, y todo lo malo que se dice de Patricia Ríos López es Edith Beltrán, porque Edith Beltrán le robó la identidad. Todo eso hacía para difamar a mi esposa, para que la mataran y la metieran como prostituta del crimen organizado, para que mataran a mi hijo y me mataran a mí también. Entonces, Edith Beltrán es la Patricia Ríos López en forma intelectual. Entregamos esas evidencias y esa denuncia para el gobierno de Wichita, Kansas, de Newton, Kansas y el gobierno federal de Estados Unidos de Norteamérica. Y si ustedes no toman cartas en el asunto, todo Estados Unidos de Norteamérica son corruptos, hipócritas y blasfemos y cómplices del diablo del crimen organizado. Porque son buenos para defender sus derechos, son buenos para defender su blancura y su dignidad en Norteamérica. Pero cuando se trata de la verdad y cuando se trata de verdaderamente combatir al crimen organizado, se quedan callados y persiguen al creyente verdadero. Qué tristeza me das, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, te lo dije dentro de tu patria y te lo digo fuera de tu nación. Adentro y afuera te lo digo en tu cara, man. Yo nunca te voy a cambiar el tema que porque eres muy poderoso, que porque tienes armas nucleares, que porque tienes dólares, esto y lo otro. Adentro de tu país, afuera de tu país, donde sea te lo digo, la verdad es la verdad. Y por la cara te lo digo siempre, porque a eso me llamó Dios, a predicar la verdad. Te guste o no te guste, quiera o no quieras, Jesús y la verdad seguirán siendo predicados. Y mientras Dios nos ponga los pantalones en su lugar, hablaremos cara a cara y de frente ante nuestras adversidades, porque Dios a eso nos llamó y Dios eso es lo que quiere, que prediquemos su palabra al precio que sea, aún de nuestra propia vida. De esta manera cerramos y yo le digo a todo creyente que escucha esto: si tú has frecuentado una secta diabólica menonita que te enseña acerca de un Dios materno, huye de esa secta. Sal huyendo. Es un demonio, es una bestia de la extrema unción y el maleficio de la película del crimen organizado del Exorcista. Dios es Padre. Dios es nuestro Padre. Él no es madre. Si has sido engañado, reconoce a Jesús Nazareno. Acepta a Dios como tu Señor y tu Salvador por medio del sacrificio de Jesús y tendrás salvación, perdón de pecados y vida eterna. No hay diablo
que nos detenga. Señor, en el nombre de Jesucristo. Reconozco y confieso que esos demonios estarán enojados conmigo. Tú sabes bien que no tengo nada contra los Estados Unidos de Norteamérica, sino que es un reproche contra los corruptos y los falsos de Estados Unidos, así como los de esta nación también. Porque la corrupción y la hipocresía están en todas partes. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso, toda la gloria y toda la honra son para ti. Reconozco y confieso delante de tus querubines, serafines, que no puedo yo contra Lucifer, que no puedo yo contra los diablos del crimen organizado, pero tú tienes el poder, tú puedes con todos ellos. Padre, en tu nombre, en el nombre del Dios de Israel, te pido me cubras con tu mano poderosa y te glorifiques de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, socorre aquí. En el nombre de Jesús Nazareno, y toda la gloria y la honra y la alabanza son para ti siempre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.